Hola para todos y bienvenidos de nuevo a esta nueva ronda de grupos de discipulado. En la última ronda comenzamos a estudiar los dones carismáticos del Espíritu Santo, que también son conocidos como los dones del poder del Espíritu Santo. Estos dones del Espíritu Santo son diferentes a los dones innatos en nosotros. Las personas tienen dones de Dios que se expresan en varias capacidades, sean dones artísticos, administrativos, de enseñanza, hospitalidad y otras cosas semejantes. Esas cosas son nacidas en nosotros. Estos son dones de Dios, pero nosotros nacemos con estos dones ya integrados en nuestra persona. Los dones del Espíritu Santo que estamos estudiando ahora no están integrados en nosotros, son empoderamientos sobrenaturales del Espíritu Santo y vienen con el bautismo con el Espíritu Santo. Estos dones operan más allá de nuestra capacidad natural para realizar las mismas obras de Jesucristo con el poder de Dios. No nacemos con estos dones, necesitamos recibir el Espíritu Santo y Él los da en el momento en que son necesarios con el fin de servir a la iglesia, ayudar a otros y a edificar a la iglesia. Hoy vamos a hablar sobre el don de la profecía. Esto puede sonar un poco extraño para algunas personas, pero cuando escuchamos la palabra profecía, algunas personas piensan en una profecía antigua que aún no se ha cumplido o piensan en alguien prediciendo al futuro. Ahora bien, ciertamente hay apoyo bíblico para ciertas personas que predicen el futuro. Y también hay profecías bíblicas antiguas que se cumplen en Jesucristo y otras profecías antiguas sobre los últimos tiempos que aún no se han cumplido. De hecho, como se dijo en la última ronda de grupos de discipulado, Dios es el único poseedor de toda la sabiduría y todo el conocimiento. Y Amós 3:7 dice, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Sin embargo, estas cosas son reservadas para el oficio de profeta que se leen en Efesios capítulo 4 y menos para el don de la profecía. El oficio de profeta lleva un tipo distinto de autoridad, específicamente una comisión de Dios para la iglesia y el mundo, mientras que una palabra de profecía puede ser dada a cualquier creyente para aliento, guía, edificación y como un testimonio de Cristo Jesús. Hoy nos interesa el don de la profecía que el Espíritu Santo da a su iglesia a través de su pueblo, no como profetas, sino como aquellos que estamos llenos del Espíritu Santo y profetizamos para dar aliento a la iglesia y para proclamar el Evangelio. No es casualidad que una de las cosas principales que nos distinguen como la imagen de Dios del resto de la creación sea la capacidad de hablar. Podrías decir que los animales y los insectos tienen su propia voz, sí, pero ellos comunican, nosotros hablamos. Dios habla y continúa hablando hoy tanto a su pueblo como a través de su pueblo. Los dones del Espíritu Santo nos ayudan a comunicar y hablar el mensaje de Dios a la iglesia. Algunas personas se ponen nerviosas en cuanto a la profecía, como que esta persona puede añadir a las escrituras. Por eso cierran sus corazones y sus mentes a la función bíblica de la profecía y alegan que la única forma en que Dios puede hablarnos es a través de la Biblia. Mientras tanto, Primera de Tesalonicenses 5:20 dice, no menosprecien las profecías. La Biblia es la forma principal en que Dios habla con nosotros, pero deberíamos pensar que es extraño que Dios, el Padre amoroso, quiera hablar con sus propios hijos. Por supuesto que no.
Dios quiere hablar con sus hijos. Quiere ser específico con nosotros. Quiere bendecir a su pueblo y liberarlo, ayudarlo a andar en obediencia y la plenitud de su bondad por medio de su palabra y profecía. La profecía tiene un propósito y su propósito no es inflar a las personas con orgullo. La profecía es anunciar la palabra de Dios a las personas. De hecho, Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. La profecía es declarar la palabra de Dios y su voluntad en una situación dada. Declarar a Jesús y su manera correcta de vivir es el espíritu de la profecía. La profecía nunca contradirá la Biblia, por supuesto que no, sino la confirmará. La profecía es entender la voluntad de Dios y comprender la verdad bíblica y luego declararla. Dios nos ayuda a entender lo que está haciendo y diciendo ahora mismo y nos ayuda a declararlo a su pueblo para que podamos responderle con fe, justicia y arrepentimiento y no perdernos de lo que Él quiere hacer en y a través de nosotros. Por ejemplo, hace varios años aquí en la iglesia tuvimos un evento de Navidad donde íbamos a hacer que nevara con esos pequeños sopladores de nieve falsa, o sea, son burbujas de jabón. Yo sabía que todos los niños iban a quererlo ver, pero la mayoría de ellos estaban allá en la cancha de básquetbol jugando. Entonces vi a un niño y le dije que fuera a la cancha y dijera a todos los niños que iba a nevar y que deberían venir. Un par de minutos después, el niño regresó sin los demás niños y dijo que seguían jugando afuera y no querían creerle. Y le pregunté si les había dicho el mensaje sobre la nieve y lo afirmó, pero que ellos no lo escucharon. Y le dije al niño, bueno, ellos recibieron el mensaje. Supongo que se van a perder la nieve. El niño fue el mensajero que dio la profecía a los otros niños. No fue predecir el futuro, simplemente lo que íbamos a hacer. Y como ellos no escucharon el mensaje, muchos de ellos se lo perdieron. Es importante escuchar y obedecer cuando Dios nos habla. Si no, vamos a perdernos sus bendiciones. 1 Corintios capítulo 8 dice que el conocimiento enorgullece, pero el amor edifica. 1 Corintios 13 dice muy claro que si el amor por Dios y por los demás no es el motivo en todo lo que hacemos, entonces todo lo que hacemos no significa nada para Dios. Dios está interesado en comunicarse con las personas porque las ama. Quiere edificarlas y hacerlas crecer para que sean todo lo que Él quiere que sean. 1 Corintios 14:3 dice que la profecía es para alentar, consolar y edificar al pueblo de Dios. Consolar y edificar al pueblo de Dios. Y Él dispensa este don para reforzar la verdad bíblica, no para inventarse cosas nuevas. Quiero que piensen de la profecía de esta manera. Una palabra de profecía es como un ajuste de un quiropráctico. A veces hay que haber ajustes y correcciones en el cuerpo. Asimismo, para nuestras vidas, para que nosotros no nos desviemos ni nos enchuequemos. Y Dios usa este don de profecía para ayudarnos a seguir el camino recto y angosto, siguiendo a Jesucristo como sus discípulos. En los niveles anteriores de los grupos de discipulado ya hablamos extensamente sobre escuchar la voz de Dios, pero aprender a escuchar la voz de Dios y reconocer sus impulsos es esencial para reconocer cuando el Espíritu Santo quiere usar este don de profecía a través de nosotros. También es esencial reconocer que una palabra de profecía tiene estipulaciones específicas dadas en la Biblia, las cuales vamos a repasar ahora. Primero,
Si la profecía inspira miedo, condenación o contienda, no es de Dios. Dios no dice cosas para hacernos enojar o temer o a dividirnos, ni se propone atacarnos con condenación. Aunque una palabra de profecía puede traer tristeza piadosa, la cual nos lleva al arrepentimiento y a sus caminos correctos. Puede ser para corrección, pero no condenación. Segunda de Pedro 1:20 dice que ninguna profecía es de interpretación privada, sino que necesita ser juzgada. Primero de Corintios 14:29 dice que las profecías deben ser juzgadas y evaluadas por otros. Solo porque sentiste que tenías una palabra, una profecía, no necesariamente significa que sea correcta. Primero de Corintios 13:9 nos recuerda que conocemos en parte y profetizamos en parte. Las palabras de profecía deben ser juzgadas y debemos recibir lo que tenemos del Señor y darlo con gran humildad y estar abiertos a la posibilidad de que necesitamos un poco de guía o corrección por parte de las autoridades espirituales. Recuerda, una palabra profética no es tu palabra, es la palabra de Dios. Por lo tanto, nunca debemos tomar el nombre del Señor en vano diciendo cosas que Él nunca dijo que dijéramos. El juicio y la evaluación de las profecías por parte de la iglesia ayudarán a protegernos en contra del error. Tercero, 1 Corintios 14:32 dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. En otras palabras, cuando damos una palabra profética, estamos en completo dominio propio y el autocontrol es un fruto del espíritu. Podemos ser personas normales y coherentes mientras damos una palabra profética. No nos entregamos nosotros al hiperemocionalismo, tampoco ignoramos el movimiento del Espíritu Santo. Cuarto, la profecía nunca va a contradecir la Biblia. Una palabra de profecía no es una nueva palabra y ciertamente no está añadiendo nada a la palabra revelada de Dios. Más bien está destacando algo que ya está en la palabra de Dios y algo que el Espíritu Santo quiere que nosotros prestemos atención para que nosotros entendamos el propósito de Dios en una situación y para edificación, consuelo o corrección en amor. Entonces, ¿cómo damos una palabra de profecía en la iglesia? Esto puede hacerse de manera corporativa o personal y ambos requieren mucha madurez. Dar una palabra para toda la iglesia requiere orden. Si, por ejemplo, durante un servicio de la iglesia, sientes que el Señor te ha dado algo para decir o compartir con todo el pueblo, puedes acercarte a mí o a uno de los pastores y decirnos qué es lo que crees que Dios te está haciendo o te está diciendo. Lo evaluaremos y tomaremos los pasos apropiados para llevar esa palabra a la congregación. Pero a veces esta palabra es para el momento para todos y otras veces no lo es. A veces es para toda la congregación y a veces es solo para ti o para otra persona. Este es el propósito de la evaluación. Pero aquí en nuestra iglesia honramos la profecía y deseamos que todos crezcan en su capacidad de escuchar la voz de Dios y declarar con denuedo lo que Él te dice. Ahora, dar una palabra personal a alguien también requiere mucha madurez y se cultiva con práctica y con enseñanza. Dios puede destacar un versículo de las Escrituras que es para alguien, o Dios puede traer a alguien a tu mente con una palabra de aliento, o Dios puede hacerte saber lo que está pasando en una cierta situación. Y si así te habla,
sé valiente para declararlo a la persona que Dios ha puesto en tu corazón, porque no sabes lo que está pasando en el corazón de esta persona, o en la mente, o en la situación personal de esta persona. Y la palabra que Dios te dio puede ser que es la palabra precisa y exacta para su situación y lo que necesitaban escuchar. Pero déjame darte una palabra de precaución a la misma vez. No vayas declarando la voluntad de Dios para la vida de otras personas. Esta no es para nosotros saber ni dar. A nosotros no nos corresponde. Por ejemplo, no vayas a alguien y le digas, Dios dice que nos vamos a casar. Si haces esto, tú y yo nos vamos a sentar juntos a hablar. Sin embargo, puedes tener un sentido de dirección que una persona ha estado contemplando, pero deja que esta persona confirme la palabra profética que le des. En el momento en que dices, Dios dijo, toda evaluación y conversación se cierra de inmediato. Si crees que el Señor te ha dicho algo para alguien, dilo con gran humildad. Di algo parecido a esto. Creo que tengo una palabra del Señor para que consideres. Y así uno puede evaluar. Espero que esta enseñanza haya sido instructiva y edificante para ti. Deja que el Señor habite ricamente en sus corazones. Aprende a escuchar su voz. Deja que Dios dispense el don de la profecía para la edificación, la consolación y la corrección de la iglesia. Tómate ese tiempo en tus grupos para hablar sobre esto y pide que el Espíritu Santo en estos momentos te dé una palabra profética para alguien en tu grupo y así animar, alentar y edificar a los demás. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos la próxima semana.